Secundum Mysterium, Maria Elisabeth visitat. Maria abiit in montana cum festinatione, et salutavit Elisabeth, que repleta Spiritu Sancto exclamavit: Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitorum nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. En Nicaragua está la persecución religiosa, lo mismo en China comunista, en Corea del Norte, en los países musulmanes. En Nicaragua está la persecución religiosa, lo mismo en China comunista, en Corea del Norte, en los países musulmanes, en muchos otros países se está preparando y de vez en cuando se ve un indicio de lo que va a venir. Pero esta es la hora
y el poder de las tinieblas, dice el Señor. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes, depende de la hora en que nos vayan a sintonizar. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo tema que desarrollamos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a donde quiera que se encuentren. Les mandamos un cordial saludo, un muy fuerte y caluroso abrazo. Es sábado, que de hoy iniciamos el tema con un misterio, el segundo misterio del Rosario, la Santísima Virgen María como ofrenda inicial, pidiéndole que nos ayude, que nos asista, sobre todo que interceda a su Hijo por nosotros, para que este programa dé frutos según su inmaculado corazón. En la segunda parte, donde anunciamos un poquito la premier, salió Monseñor Isidro diciéndonos algo terrible, y lo repetí 2 veces. 2 veces lo repetí para que quedara bien claro. La persecución a los católicos se está arreciando de una forma disimulada, disfrazada, con guante blanco si usted quiere, pero es simplemente brutal la persecución a los católicos. El día de hoy vamos a analizar ese tema, sobre todo, yo por mi parte lo digo con mucha tristeza. Mucha tristeza porque somos seres humanos y nos duele lo que nos puede pasar, lo que estamos viviendo, pero a la vez con mucho ánimo, porque como dijo el Señor, es la hora y el poder de las tinieblas. Es el momento de subir al Padre, como dice los evangelios. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, que era momento de subir al Padre, compartió la última cena, se preparó para entregarse a la pasión. Bueno, pues los católicos del día de hoy, nos ha llegado el momento de subir al Padre, ha llegado el momento de redimirnos, ha llegado el momento de demostrar para qué estamos hechos y de qué estamos hechos. Lo puedo decir así porque es verdad. Nos ha llegado el momento de subir al Padre, ha llegado el momento de empezar a recoger la cosecha o a cegar el trigo, como se puede decir, de dar testimonio a Cristo. Son muchos países, por no decir que casi todos, donde los derechos de los católicos se están viendo opacados, reducidos, limitados, de forma directa en algunos lugares, pero de forma indirecta en muchos más. México y muchos más. Pongan el país que quiera. Ya es delito que usted se pueda poner frente a los lugares donde se rinde culto a ya saben quién. Rece. México ya es casi causa de delito, de querellas. Si usted se pone a debatir entre cómo nos enseña Cristo a vivir la sexualidad. ¿Qué quiere Cristo para las familias? ¿Qué manda Dios respecto a las familias católicas? Ya ha salido un legislador del partido dominante en México burlándose de los obispos con mitra. Ya quieren prohibir los nacimientos de Cristo, las representaciones del nacimiento de Cristo en los espacios públicos, porque a otros les molesta. Ya quieren prohibir incluso las fiestas guadalupanas en México y a otros más, a otros asuntos más. Pero ya empiezan a verse en México, ¿no? Es un país que supuestamente goza de... Y Estados Unidos, y ahí te puedes ir, ¿no? Ya ven lo que pasó en Estados Unidos hace poquito. Las mismas autoridades publicaron un video donde un terrible ataque a dos personas ancianitas de la tercera edad que rezaban solo por rezar, ¿no? Entonces podemos ir analizando, ir viendo que el derecho a ser católico se ve opaco. Sin embargo, para no mostrarles menos ni más de esto, vamos a mostrarles permítanme un poquito, vamos a mostrarles un informe con datos oficiales. No crea que son... No, el informe es con datos oficiales que nos pueden mostrar lo que le estamos diciendo. Que
Y hablamos así y van a decir, bueno, vamos a mostrarte un informe científico o un estudio serio para que mejor me entiendas. Te lo muestro aquí a continuación. Aquí está la comisión donde se dio este estudio. Y fíjese lo que arrojó, que es muy importante. La libertad religiosa, abusan de ella en más de 60 países. Ojo con el dato. Es burlada en más de 60 países. La libertad a la religión. ¿Sí? Y vamos a arrancar con una pregunta muy interesante. Que dice así. ¿Cómo sería si se nos impidiera incluso levantar los ojos al cielo y rezar a nuestro Dios? Esta es una respuesta detallada que vamos a poder apreciar en este informe, que marca la 16 edición sobre la libertad religiosa en el mundo. Está elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, y presentado en la mañana del 22 de junio, se presentó en Roma, en la Embajada de Italia ante la Santa Sede. Italia, por ejemplo, ha dedicado muchos fondos para los cristianos perseguidos alrededor del mundo. En 2023, en el informe de 2023, demuestra una vez más que no es posible prescindir de la libertad religiosa sin socavar los fundamentos de la estructura social y antropológica de cualquier sociedad humana, sin romper la armonía y la convivencia entre las personas y los pueblos. Es lo que han subrayado al inicio de este informe. Por ejemplo, tras el saludo del embajador de Italia ante la Santa Sede, se procedió a dar este discurso. También hubo un videomensaje de la ministra italiana que se llama Meloni, quien anunció que va a destinar del presupuesto 10 millones de euros en los fondos para las comunidades cristianas perseguidas en todo el mundo. Va a apoyar esto. La ministra en Italia también está dando un fuerte impulso para apoyar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Vamos a hacer una cosa muy importante, vamos a decir una cosa muy clara aquí respecto a esto. Los católicos que son perseguidos alrededor del mundo son los principales, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la perseguida. Pero como hay protestantes sectarios, son herejes, pero se desprendieron de la Iglesia Católica, también los persiguen a ellos. No porque sean auténticas las miles y miles y miles de sectas cristianas o protestantes que se forjan. No, eso no es cierto. Sino porque se desprendieron de los católicos, se desprendieron de la religión cristiana. Y por eso, pues también les toca su balde de agua, ¿verdad? Pero no porque sean auténticos. La auténtica era de Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, la que está en juego, la que persiguen con mayor ímpetu es a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la que es perseguida. Las demás, vuelvo a repetir, como traen a algo de la Iglesia Católica, bueno, pues también les toca su persecución. Pero la que es perseguida, la que es realmente, porque es la única religión de Cristo, es la Iglesia Católica Apostólica. Sin embargo, como te digo, los que son de Cristo, los que usan el nombre de cristianos, es lo que quise decir, perdón, pues también son como perseguidos porque traen el nombre de cristianos, pero la que de realidad quieren, la joya de la corona, es la Iglesia Católica Apostólica. La persecución es inminente, mis hermanos, y arrecia. Fíjese muy bien. En el contenido del informe, que fue descrito por Alexandro Monteduro, es director de ACN Italia, quien destacó inmediatamente que la situación de persecución no ha mejorado. De hecho, en 61 países de los 196 países del mundo existe forma de persecución o discriminación de carácter religiosa. En la práctica, el derecho humano fundamental de la libertad religiosa se viola en 1 de cada 3 países, 31%. En total de casi 4.900 millones de personas, el 62% de la población mundial vive en países donde la libertad religiosa está gravemente restringida. La persecución a la fe ha empeorado en general y la impunidad de los perseguidores se ve más extendida. En el estudio abarca el periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2022.
y es el único informe no gubernamental que analiza al respecto y las violaciones de los derechos de libertad religiosa consagrados en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cabe destacar también que en 49 países donde se denuncian violaciones a la libertad religiosa, son los gobiernos los que persiguen a sus ciudadanos por motivos religiosos, con escasas reacciones de la comunidad internacional. Entre las filas de los principales perseguidores, además de los gobiernos autoritarios, aparecen sin duda el extremismo islámico y el neonacionalismo etnorreligioso. En el informe, 28 estados están marcados con rojo, lo que denota los lugares más peligrosos del mundo para practicar la libertad religiosa. Otros 33 estados están en naranja, lo que da una advertencia del nivel de discriminación y de libertad religiosa. Tenemos a África y a Asia como zonas de mayor sufrimiento en la religión católica. África sigue siendo el continente más violento, con el aumento de los atentados yihadistas, que hace aún más alarmante la situación de la libertad religiosa. Casi la mitad de los países calientes del planisferio del informe, es decir, el 13 de 28, se encuentran en África. La concentración de la actividad yihadista es especialmente evidente en la región de Sahel, en torno al lago Shan, en Mozambique y Somalia. Y se está extendiendo a los países también vecinos. China y Corea del Norte, por ejemplo, siguen siendo los dos países asiáticos con las peores violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. El Estado ahí ejerce un control totalitario mediante la vigilancia y mediante la vigilancia y medidas extremas de represión contra la población. En el informe así lo podemos analizar. También presta mucha atención y se mete mucho en la India también, donde hay niveles de persecución muy altos que van en aumento incluso, sobre todo porque se han estado ejerciendo y sacando leyes que prohíben a los católicos tanto convertir a otras personas al catolicismo como ellos mismos mostrarse como católicos en el país. En 12 de 28 estados de la India se han aprobado a este momento leyes, como lo dije, anticonversión. Estas normas prevén penas de hasta 10 años de prisión, incluyendo beneficios económicos para quienes se convierten o regresan a la religión mayoritaria. Los incidentes de conversaciones religiosas forzadas, secuestros y violaciones a los derechos humanos, incluidas en esclavitud, no han disminuido en los dos años. Analizando, de hecho, siguen siendo ignorados por gran medida por las autoridades públicas y jurídicas locales, como ocurre también en Pakistán, donde los jóvenes cristianos e hindúes son a menudo maltratados, secuestrados y forzados a vivir o a convertirse al musulmán, islamismo, pues. Usted se puede dar cuenta, lo que dice esta comisión, los ataques a la religión católica, como lo dice, son feroces. Tenemos, por ejemplo, en África, musulmanes no cesan. Ellos, de alguna u otra manera, hacen sufrir terriblemente a los cristianos. Allá están los mártires. Allá está la sangre de los mártires. Los extremistas musulmanes arrasan con comunidades enteras. Secuestran, maltratan, mutilan, en fin, hacen de todo tipo de atrocidades para forzar a los católicos a que se conviertan. De hecho, somos una gran minoría en esas iglesias. Sin embargo, florecen porque el pueblo sabe lo valioso que es Cristo y está dispuesto a dar la vida por él. Una total contradicción que mientras acá en Occidente, en algunos países, tenemos toda la libertad de entrar al templo e ir a todos los servicios religiosos, incluido obviamente la Santa Misa.
Allá tienen que esconderse en cavernas, en cuevas, caminar horas y horas y escondidas, arriesgando su vida, y van más y con mucha fe y dispuestos a dar la vida con todo por Cristo. Y acá donde tenemos la libertad, somos muy desperdiciados. Hacen también referencia a Asia, donde se encuentra Corea del Norte, China y la India, y hay también una persecución terrible. De China ya sabemos cómo es. Corea del Norte es más o menos lo mismo. La India, ya hemos hablado también de las leyes que están haciendo para convertir a fuerza a las personas. Les pagan a los que regresan a la religión de la India, pero si se quieren convertir al catolicismo les penan una pena hasta 10 años de prisión. No está prohibido que seas católico, pero sí está prohibido que te comportes como católico y que sobre todo quieras inducir supuestamente a una persona de la India al catolicismo. Eso está pasando en realidad. Las leyes así están, y eso es para que nos empiece a dar dolor de cabeza, tristeza por lo que estamos viviendo en el mundo, y sobre todo cómo es posible que las palabras del maestro se cumplan a pie de la letra cuando dice: mi reino no es de este mundo. El espíritu del mundo, dice San Juan, es diferente. Ahora vámonos a la persecución con guante blanco, que es otra cosa. Esa es la persecución marcada, ¿no? Tú vete a los datos oficiales, vete al censo, vete a las noticias, vete a donde tú quieras, y vas a encontrar lo que pasa en la India, lo que pasa en China, lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasa en África, lo vas a encontrar. Ahora vámonos con la persecución de guante blanco, mis queridos hermanos en Cristo, y aquí tenemos otra vez la comisión. Vámonos con la persecución de guante blanco. Por último, el informe redacta la denuncia de las crecientes restricciones de libertad de pensamiento y conciencia y de religión en los países pertenecientes a organizaciones para la seguridad y la cooperación en toda Europa. En los últimos 2 años, con respecto a quienes deciden y expresan y viven abiertamente su fe, en Occidente se han pasado de un clima de persecución cortés a una extendida cultura de aniquilación y de discursos forzados, caracterizada por una fuerte presión social para reconformarse en las corrientes ideológicas más de moda en estos momentos. Sobre este último punto, el cardenal Piacenza citó la expresión persecución con guante blanco que utiliza el mismo Papa Francisco. El cardenal recordó entonces que el propio Jesucristo experimentó la persecución y el martirio. En el arco de más de 20 siglos, la historia señala al presidente de ACE no le ha habido nunca una época en la que los cristianos con mayor o menor virulencia no hayan sido perseguidos. A continuación, el cardenal también señaló que la libertad religiosa es la madre de todas las libertades, ya que a ella están ligadas la libertad de pensamiento y de la palabra, la libertad de expresión y la agregación a la libertad de conciencia y sobre todo la libertad de culto. Es más que lamentable, mis queridos hermanos en Cristo, lo que está pasando en la Iglesia Católica. La persecución a nosotros los católicos es difícil. Esta es la más peligrosa, que digo yo, la de guante blanco, porque siempre se nos va a hacer, a ver, usted, ya lo vimos, ok, usted es libre de ir a hacer el rito al demonio donde se hace en esos lugares, pero usted no es libre de ponerse a rezar, porque entonces sí, o lo atacan, o lo encarcelan, o no, algo le pasa, pero algo le va a pasar. Vemos esa lucha incluso en los medios educativos de que quieren forzar a los más pequeños a que se empapen de estas ideologías del club La Banda, y por todos lados se ve, ayuntamiento, por doquier se ve esto. Pero si usted quiere enseñar la cruz de Cristo, entonces sí lo corren, lo expulsan y no se la acaba. Son invitaciones supuestamente cordiales, ¿no? Es que debe de cambiar, es que debe de modificar, es que eso no es así, es que hay que pobrecitos, es que hay que respetar el pecado, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero si usted quiere poner lo que Cristo dice, entonces sí, no se la anda acabando, ¿no? Y eso se ve en los lugares donde supuestamente estamos libres. Hermanos en Cristo, como lo dije al inicio del tema, es momento de subir al Padre. El informe revela una terrible persecución, un terrible ahogamiento de los católicos. Cristo ya no lo había advertido. Cristo ya no lo había advertido. Y por los que sabemos la tradición, hemos entendido que esto era necesario. Tiene que pasar esto. Esto nos tiene que pasar, sí o sí nos tiene que pasar, para que volvamos al Padre y para que se vea, cuando Cristo intervenga, se vea majestuoso y se vea que era necesario que Cristo tenía que intervenir. Porque el repudio, el rechazo, el desprecio a su iglesia y a su palabra es muy evidente, muy marcado en muchos lugares. Ojalá y hagamos conciencia de esto y sobre todo nos preparemos. Porque vamos a ser llamados, dice Cristo, serán perseguidos. Dichosos cuando los calumnian, alégrense cuando los calumnien, cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes, cuando los lleven a tribunales por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, porque el reino está cerca. Ha llegado la hora de empezar a entender, en primer lugar, ser conscientes de que tenemos que dar testimonio de Cristo. Ser conscientes de que vamos a ser llamados ante el Espíritu del mundo para dar testimonio de nuestra religión, como en África, como en China, como en Corea, en la India ya lo están haciendo. Faltamos nosotros y vamos a ser llamados. Y es de que preparémonos y damos la fuerza del Espíritu Santo. Como dice San Pablo, revistámonos de la armadura de Dios. Porque la batalla contra el príncipe de este mundo, créamelo, ha comenzado.